que hable de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, Señor, para escuchar. En el nombre amado de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a hacer, en primer lugar, un pequeño esbozo histórico, es decir, una primera aproximación, digamos, de lo que fue la historia de la Iglesia, desde el año 1960 hasta el 2023. Ustedes han recibido una hojita, no todos, digamos, porque uno por familia he dado. A la Estela no le di a Tochi, porque es una familia, entonces ellos te van a dar todo, Adrián. Ese es de, después lo va a llevar Richa, porque es otra familia, ¿ves? Pero Adriana lo tiene, ¿ves? Aldo tiene. Entonces les he dado así, yo he sacado 20 fotocopias para darle a cada familia. Allí está, en base al eje del tiempo, la historia de la Iglesia, desde el año 1960 hasta el 2023. En realidad es un resumen importante, lindo, que lo podemos nosotros tener, después ustedes lo miran en su casa. Ustedes piensen que yo solo lo hice a todo esto y entonces puede tener algunas equivocaciones. Entonces, al leerlo, ustedes me van a ayudar para que lo perfeccionemos. Estimados hermanos, repito, en esta mañana es como que vamos a celebrar el cumpleaños de la Iglesia. Y lo celebramos recordando lo que pasó a lo largo de estos 61 años. La Iglesia tiene 61 años y podría tener 62 o 63, pero hemos puesto a partir de 1962 y ya van a ver ustedes. En cuanto a este relato histórico, digamos que nuestra iglesia nace en la avenida Mate de Luna, al 3900, a una cuadra del camino al Perú, a una cuadra del primer Cristo. Es decir, allí estaba la casa de la misión y ahí nace. Vino en ese año, 1960, Joel Romero, que fue el misionero que dio origen a esta congregación. En 1960 viene este hermano. Yo lo conocí en esa época y al poco tiempo él pone una carpa a la par en un terreno baldío de la casa de la misión y hicimos una campaña evangelística. Yo he colaborado en esa campaña. Mi colaboración consistía en limpiar los bancos y acomodarlos. Yo no entendía mucho de lo que era el Evangelio, pero colaboré en ese momento. Casi al final del año 1960, el pastor Romero hizo reuniones en su casa. Comenzó con algunos hermanos que había hablado y que habían aceptado, que eran simpatizantes. Uno de esos hermanos, estoy hablando del año 1960. En ese momento apareció una señora que la conocí allí, que se llama Doña Legón. Esta hermana tenía una hija y 2 nietos. Entonces también apareció en ese momento otra señora de edad de la zona de Hierbabuena, Doña Ponesa. Era una señora también de edad, que no la vi más. Y en tercer lugar, yo vi allí a otra persona que recién la conocía, que era Dilma. Dilma, me informaban allí los hermanos que era una monja que se había escapado de un convento de Bolivia y que Romero con su familia le había protegido y estaba acá en Tucumán. Esos eran los primeros que yo conocí. Ustedes piensen claramente que yo no me había convertido todavía, yo estaba mirando, estaba viendo estas cosas. Así que luego casi, diría, en 1961, acontece algo que también fue importante. Se convierte un hermano de avenida de acá de la calle Marina Alfaro, es Héctor Barreiro, y su señora y su cuñado. El cuñado fue Lulo, para que ustedes lo conocen, ahora en este momento es un pastor que está en Santa Fe, es decir, fue de esta iglesia, nosotros lo hemos cobijado durante muchos años.
Lo digo esto porque para que ustedes dimensionen la tarea que hizo la iglesia. Es decir, desde el año 61 estuvo allí en la iglesia porque Barreiro ofreció un local más o menos de 3 metros por 4 y que estaba una puerta de entrada allí donde es Rectificaciones, mejor dicho, era Rectificaciones Roca, casi frente donde están los monoblocks por la calle, digamos, Marina Alfaro. Había una puerta que daba con la vereda. Allí nosotros nos instalamos y estuvimos por un largo tiempo, más o menos desde el año, digamos, 61 hasta el 65. Varios años estuvimos allí. Entonces, bueno, lo importante que debo decir que en este lugar, desde el 61 hasta el 65, se hicieron reuniones que fueron de mucha bendición para toda la zona. Allí aparecieron nuevos hermanos, digamos acá ya la iglesia estando en avenida, en la Marina Alfaro, era 1120, más o menos por allí. Entonces, el grupo era muy débil, tenía que prácticamente el hermano Joel Romero, digamos, nos buscaba por la casa y nos llevaba. No, era muy, muy inconstante el grupo. Pero durante casi un año, incluso a partir del 61, pusimos una carpa acá en la plaza de San Cayetano para evangelizar. Ya estábamos en la Marina Alfaro. Y no van a creer que nosotros nos peleamos para cuidar la carpa. No. Muchas veces se quedó Joel cuidando porque ninguno de nosotros quería ayudarlo. Así que, pero les cuento porque era un hermano fiel. El grupo ha permanecido hasta 1920, desde 1961 hasta el año 1965. La iglesia se retira de la calle Matienzo, volvió la iglesia allá a la avenida Mate de Luna. Ahí estuvimos en la avenida Mate de Luna por un buen tiempo, desde el año, digamos, 65. Allí, estando en la avenida Mate de Luna, me bauticé. Es decir, que miren ustedes los años del 60 hasta el 65, yo nunca había levantado la mano ni había dicho, llego a aceptar a Cristo como mi Salvador. Es decir, lo digo con todas las letras, acá yo no escuché a ningún vecino que diga Roque es malo. Y eso me hizo daño, porque para aceptar a Cristo hay que sentirse que es malo, que uno tiene pecado, que uno como persona es mala. Y eso ocurrió una noche que yo estaba en mi casa del año 1965. No estaba ningún hermano, me desperté y ahí me convertí. Es decir, en el año 1965 e inmediatamente al otro día me fui a pedirle que me bautice. Yo no sabía, yo veía, porque el hermano cuando fue a bautizar yo lo veía que hacían un asado. Entonces yo fui a que me bautice. El hermano Joel me abrazó porque era día lunes cuando yo fui. Y estaba totalmente desconectado. Lo importante de esto, hermanos, es que verdaderamente yo me bauticé. Y me bauticé en el río Lule, en la quebrada de Lule. No teníamos ni pileta pelo pinche para bautizar, nada. Entonces, en ese momento, don Ángel Chandú colaboró, digamos, él pertenecía a la iglesia de Calle Plata, para llevar a los hermanos junto con Romero al bautismo. Se bautizó también Nora. Así que nos bautizamos los dos el mismo día. Felizmente fue un momento de mucha alegría y de mucha digamos, amor de los hermanos. Especialmente, digamos, había una relación muy fraterna entre don Ángel Chandú y Joel Romero. Debido a esta relación, estábamos nosotros en la avenida Mate de Luna y luego nos trasladamos para la casa de la familia Chandú. Verdaderamente allí, en la casa de la familia Chandú, estuvimos
desde el año 1968 hasta el año 1978, aproximadamente 10 años. Y quiero decirles que en realidad durante todos estos años nos vivimos un tiempo feliz. No les voy a contar los detalles porque se me va a hacer largo, pero quiero que tengan una visión panorámica de la cosa nada más. Desde entonces, a partir del 68, ya estando en la casa de la familia Chandú, viaja Romero a Estados Unidos de vacaciones y no regresa más. Es decir, Joel Romero se va de vacaciones porque periódicamente él había estado con nosotros, si ustedes se dan cuenta, desde el 60 hasta el 68 y 69. Es decir, casi 10 años, que son 2 periodos de los misioneros. Y se fue y no volvió. Me gustaría mostrarle alguna foto de Joel. ¿Podés ponerla, Emilce? Porque para que lo conozcan, para que sepan quién es. Este era Joel, era un mexicano. Y el que está a la par, aunque ustedes no lo crean, soy yo. Okay. Sí, señor. Ahí mira, vos decís que eras alto, ahí está verídicamente lo que es. Porque Joel Romero tenía 1,90 m. Sí. Y vos estás casi igual, mirá. Y claro, pero escuchen, hermano, si es verdad lo que dice la Adriana, yo era alto. La verdad, mire, yo le pago a la Adriana para que haga propaganda. No van a creer. Mire, escuchen. Ustedes saben que en mi casa yo hice poner el botiquín en esta época y ahora ya me veo ahí. Me ha achicado. Bueno, sí, hermano. Hay en esa foto y ahora parece que la quita la pastilla Chapulín Colorado. Así es, hermano. Pues, seguila la otra, porque esto también, acá aparece Joel Romero en mi casa, ¿ve? Es decir, sacamos una foto más o menos en los años 68, por ahí. Quiero que lo conozcan, porque él ha dado mucho por esta obra. Ha dado su tiempo. La señora que está a la izquierda, acá, mejor dicho, es su esposa, se llama doña Sara, era Sarita. Bueno, ahora yo voy a seguir. Se fue. ¿Y quién volvió? ¿Quién vino a reemplazar a Joel cuando vino acá? Fue otro misionero que se llamaba Olso, Ronaldo Olso. Entonces, quiero que también miren quién fue este misionero Ronaldo Olso. Este fue Ronaldo Olso. Fue una noche que vino, ya no era en la época que estábamos en la iglesia. Un día, después de muchos años, ya la iglesia se había consolidado, desde más o menos cerca del 2000, vino a visitarnos a nosotros en la casa y yo lo llevaba al hotel donde ellos estaban. Le dije a los chicos que me saquen una foto. Así que esa foto ya había pasado mucho tiempo. Tengo otra foto que más, digamos, lo pueden ver más cerca en la casa. Ellos fueron, es esa misma noche en mi casa hicimos un festejo, una cena para ellos y así después los llevé al hotel. Pero esos son los 2 misioneros que a lo largo de los años nos ayudaron enormemente. Este misionero, Ronaldo Olso, es el que nos ayudó a organizarnos. Más o menos él viene en el año 69, más o menos, y se va cerca del 79. Es decir, ustedes van a ver en la línea del tiempo, todo lo que estoy hablando está en la hojita que yo les he pasado. Después ustedes en la casa la van a repasar y van a ir recordando lo que yo les estoy diciendo. Es decir, a San Cayetano viene este nuevo misionero que es Ronaldo Olso. Él, después de habernos adiestrado, habernos informado, habernos enseñado lo que significa la organización en una iglesia, nos organizamos el 29 de diciembre del año 1969 como iglesia.
Allí elegimos nosotros las autoridades de la iglesia. En ese momento elegimos como pastores. No había pastores. Yo después voy a contarles por qué no había pastores. En este momento, la próxima oportunidad, que va a ser en enero, voy a hablar sobre este gran problema de los pastores y los ancianos, para que ustedes conozcan. En realidad nosotros hemos nacido con la obra bautista del Noa, pero yo voy a darles alguna información que es importante. Entonces el grupo se organiza con ancianos en la iglesia. Uno de los ancianos elegidos es don Ángel Chandú, es el abuelo de Benjamín, y Roque Carvajal, que soy yo. Otros años más adelante se ingresa como anciano también otro hermano queridísimo, don Juan Carlos Costillo. Este hermano es un hermano ya de edad. No he conocido a ningún otro hermano con tanta fe como este. Era admirable, pero era un hombre, no tenía estudio académico, podría decir. Yo no sé si habrá hecho la escuela primaria, pero tenía un don maravilloso el don, digamos, de creer, de la fe. Yo una vez, les voy a contar como anécdota, una vez yo prediqué sobre la oración, y ¿saben qué me dijo? Me sacó después que terminó la reunión y me dice: hermano, ¿qué no tenemos que orar? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo que hay que orar? Sí, le digo yo. ¿Y para qué predica? Eso todos sabemos. Y si era verdad. Para él era un predicar de más. Eso ya lo sabía. Pero vean, no es el común denominador. No somos así todos. Es decir que así, de este modo, se elige la iglesia. Y ustedes allí en la pared, ese primer muestra, ahí está un pergamino que esa noche firmamos todo. ¿Y quiénes son los ancianos, las autoridades de nuestra iglesia? Una cosa importante: durante 10 años estuvimos en la casa de la familia Chandú. 10 años. Jamás hemos pagado un peso, ni de alquiler, ni de limpieza, ni de luz. Doña Yola, la mamá, la abuela ella limpiaba. No les voy a decir luego que durante los 10 años ya teníamos escuela dominical. No voy a entrar en ese detalle. No voy a entrar en ese detalle, hermano, pero quiero que ustedes valoren algunas cosas de la vida en la historia de la iglesia. También, ahora bien, como una advertencia importante, durante la estadía en la casa de la familia Chandú, tanto el hermano Ángel como yo estamos preocupados por comprar un terreno. Hemos salido a buscar y andábamos por todas partes buscando. Más o menos en el año 69, más o menos hemos conseguido este local, este terreno. Era un terreno baldío en ese momento y, digamos, firmamos la escritura nosotros más o menos en noviembre del 69. No teníamos dinero en ese momento, así que pagamos el sellado y todo eso recién a comienzos del año siguiente, en el año 1970. Aunque ustedes no crean, hermanos, acá están todos los boletos de compra-venta. Nosotros hemos pagado la escritura y firmamos 12 cuotas para pagar. Y gracias a Dios, durante todo el tiempo, que durante 3 años hemos pagado los boletos de compra-venta, que todos los que quieran pueden verlo, está acá en este sobre. Los he guardado, porque algún día vamos a tener arriba la biblioteca, ahí van a estar, porque es parte de nuestra historia. Ustedes tienen que saber. Así que eso es lo que pasó. Gracias a Dios, porque en ese momento cuando firmamos, dijimos con don Ángel: ¿y cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar si no teníamos plata? Así que Dios nos ayudó. Quiero que valoren eso históricamente, porque eran momentos difíciles. Ahora bien,
Quiero contarles como una gran bendición, porque si bien ya teníamos el terreno, habíamos comenzado a hacer la obra acá, pero no nos podíamos reunir, porque esto demanda mucho esfuerzo. Así que hubo una bendición extraordinaria, digamos, a través de nuestro hermano Juan Carlos Costilla. Él tenía una obra, digamos, como una mini empresa de construcción de casas en general, y yo trabajaba con él. Así que, ustedes dirán, pero Roque hacía de capachero, porque estudiaba y a veces hacíamos obras con don Carlos. Yo gané más plata con él que en la docencia. Y saben, cuando yo empecé a trabajar, él realmente ganaba mucha plata. Pero yo vi que no prosperó por una razón muy simple, que hay que tener cuidado. Su señora, derrochón, su señora derrochaba. Jugaba la quinela, jugaba esto. Miren, nosotros convenimos con don Juan Carlos. Quiero que me ayudes, me dijo él. Hacía obras grandes. Le digo, bueno, ¿y cuánto me...? Págueme el 10%, como está en la Biblia. Deme el 10% de lo que cobra usted. Y yo con el 10% compré todo el material para hacer mi casa. Yo le doy gracias a Dios. Es muy importante ahorrar. Es muy importante no derrochar. Muy bien, pero aconteció algo muy importante en la vida de don Juan Carlos Costilla, y en ese momento tuvimos un gran salón, más o menos de 11 metros de largo, que estaba rodeado por una tapia, por mampostería y techo de zinc. La demolición era una gran cosa. Don Carlos le propuso al ingeniero dueño de la obra que nos venda los ladrillos y las chapas y los tirantes. Y dice, lo querían y realmente lo querían porque era un hombre muy recto, de palabra y honesto, don Juan Carlos. El ingeniero le dijo, pero don Carlos, usted es mi amigo, lleve todo lo que le haga falta. Y saben, con ese material hicimos un local en el fondo que fue la iglesia por muchos años, donde ahora se van y se reúnen ustedes a estudio en esa parte del fondo. Eso no estaba, eso lo hicimos después, pero ahí hicimos un local. Todo esto era baldío, no había luces, no había nada, y ahí hicimos un local punta a punta con un bañito en la esquina, y ahí funcionamos como iglesia durante muchos años. Y saben una cosa, ese material, las correas, los palos, todo eso, don Juan Carlos lo llevó acá al aserradero San Cayetano, porque había un aserradero donde guardan ahora los ómnibus. Lo hizo acondicionar, arregló las chapas, trajo los obreros, la dejó para que nosotros nos reunamos. No cobró, todos los gastos los pagó don Juan Carlos. Verdaderamente damos gracias a Dios que haya hermanos con un corazón tan grande. Es decir, un corazón que verdaderamente fue maravilloso. Es decir, ahí, en ese momento, cuando ya teníamos ese local, en el año 1968, porque en el 68 a 69 se va, digamos, Romero, viene Olso. ¿Saben una cosa? Estábamos tan acostumbrados allá a la familia Chandú, porque ahí estábamos como inquilinos que no pagábamos nada, teníamos, digamos, todo limpio, pero... Y además, les voy a contar anecdóticamente, doña Yola no quería que nos vengamos. Yo ya le dije, nos vamos a ir, doña Yola, no. Ella quería que nos quedemos, pero yo sabía que no podíamos quedarnos, así que contra la voluntad de doña Yola dije a los hermanos, mañana nos vamos, y nos vinimos para acá. Y ahí estábamos, y comenzamos a funcionar en el fondo, donde por largos años ese local fue nuestra iglesia. Así estaba. Fíjense ustedes cómo Dios provee.
cómo Dios nos ayudó a lo largo de estos años. Yo quería, antes de decir cualquier cosa, por ejemplo, que hicimos como iglesia, yo quiero que conozcan los pormenores de todo lo que pasó. Esta es la primera vez que lo hago, que lo he escrito, me ha costado un ojo porque ya no me acordaba, hermano, a muchas cosas que he olvidado. Muy bien. Ahora bien, así diría, hemos venido acá en el año 1969 y comenzamos otra historia. A partir de ahí, de tener un lugarcito allí en el fondo, una vez invitamos a un predicador para que vaya, un muchacho joven, era Pedro Bedoyán. Y Manuel lo recibe por acá para indicarle si esto era oscuro. Dice, pongan luz, esto parece la macumba. Era una oscuridad para allá, pero ahí nos reuníamos. Miren ustedes lo que ha pasado. Qué maravilloso. Es decir, también debo decirles que así ya prácticamente, miren, todo el movimiento desde Mate de Luna estamos acá. Ya estamos acá. Ya está Olso, digamos, incluso Olso ya no está, ya hemos quedado solos. Cuando nosotros nos trasladamos estábamos solos. Les digo una cosa para que Benjamín piense bien. Yo me angustiaba porque estaba solo. Yo les rogaba que nos ayuden. Dijeron, con sabiduría, yo pienso a lo largo de la historia, hicieron bien los hermanos de dejarme solo. Ahí sufrimos, lloramos, pero seguimos. En el 28 de enero del año 2016, el 28 de enero del año 2016 muere Joel Romero. Es decir, muere el misionero que nos había ayudado tanto. Yo le voy a pedir a Natalia que venga un momentito. Ella va a leer algo porque saben, ese día cuando murió Joel Romero, yo le escribí a su hija porque no podía pasar por alto. Nadie de la obra del NOA se acordó de él. Nadie. La mayor parte de las iglesias fueron construidas por Romero, del NOA. Entonces me pareció a mí injusto. Lo hice unilateral. Asumí la responsabilidad de acá de la iglesia y yo lo hice. No sé si lo leería, yo tengo miedo de hacer... Estimados hermanos, estimada Ruth, dice la carta, permitidme expresar en voz alta estos pensamientos. Ha muerto Joel Romero. A cada hijo de Dios de las distintas iglesias del norte argentino se detienen en silencio para testimoniar su afecto y respeto profundo al gran misionero. Al gran discípulo del Señor Jesucristo, al predicador infatigable que desbordaba en la desmesura predicando el Evangelio de las buenas nuevas a tiempo y fuera del tiempo, al loco, no comprendido a veces por sus utopías, al loco que con amor a Cristo era capaz de transgredir las más severas reglas de una sociedad, al loco que no supo de horarios cuando de predicar la palabra de Dios se trataba, al loco fuera de serie, al loco que fue ejemplo al decir de Pablo de Tarso para muchos argentinos hoy en el camino del Señor. Que las campanas se doblen por este loco de Cristo. La Iglesia Cristiana Evangélica Bautista, situada en San Miguel de Tucumán, Argentina, fundada por este loco, hace llegar sus respetuosos saludos. Roque Carabajal y su esposa, Nora Rojas, hijos espirituales de este gran siervo de Jesucristo, quieren transmitir silenciosamente sus más profundos afectos para toda la familia. Hijos, hijas, yernos, nueras, nietos y nietas, en especial para la señora y compañera de lucha del pueblo, doña Sarita, a Sarita, a nuestra hermana en la fe. Roque Carvajal, pastor, Documento Nacional de Identidad, Iglesia Cristiana Bautista, Tomás Edison 297, Código Postal
particular, hazme el favor, conocer este texto a todos los hermanos de Estados Unidos. Quizás la última regla, la última línea dice categóricamente, yo le decía a la Ruth, haz conocer este documento a todos los hermanos en Estados Unidos, porque no era muy bien visto Joel Romero, porque era negro, no sé si por eso, o porque era mexicano, pero realmente los hermanos que estaban en los rubitos, lo menospreciaban al otro. Es que así somos los seres humanos, en todos los ámbitos de la vida. Y entonces yo quería que la Ruth les haga conocer que verdaderamente su padre fue un gran predicador, un gran hermano, que hay muchos hermanos en la fe que le dan gracias a él. Y he dejado, curiosamente, tratando de organizar ayer este documento que me parece importante que nosotros lo tengamos, porque lo hicimos como iglesia. En cuanto a la reflexión, esto es una apretada síntesis histórica de lo que ha pasado hasta que estamos en el fondo. Ahora estamos aquí, acabe, pero esto no estaba en ese momento, en el año 69. Esto fue pasando el tiempo. Ahora bien, quiero que en esta mañana también reflexionemos sobre algo que me parece importante, sobre la palabra de Dios. Porque si no, podrían decir, esta iglesia no predica la palabra de Dios. Sí, predica. No hemos dado un recreo y les he contado esta historia. Si nosotros leemos en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 al 12, vamos a ver una historia de los judíos. Pero resulta que la historia termina en el capítulo 7, versículo 12. Ponelo, Emilce, en el versículo 12, porque acá, digamos, es larga la historia. Los judíos están en la lona, tanto porque eran unos hermanos pecadores, como todos nosotros, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los filisteos lo tenían a la raya, le habían quitado la mayor parte de sus cosas. Entonces Samuel les dice, deben arrepentirse, deben orar, pedir a Dios perdón. Yo voy a ir a Mizpa, allí reúnanlo a todos los judíos, yo voy a orar allí. Sí, dice, porque ya no damos más. Los filisteos los tenían a mal traer. Cuando estaban allí en Mizpa orando y estaban atendiendo a la voz de Samuel, que era el que los dirigía en ese momento, él oraba. Los filisteos se anotician de ese que estaban reunidos ahí todos y vienen a atacarlos. Cuando vienen a atacarlos, ahora imagínense, los judíos estaban reunidos, tiritaban, hermanos, de miedo. Pero resulta que el versículo, digamos antes, dice que Dios, cuando los filisteos quisieron atacarlo, Dios tronó. He leído en alguna parte de los comentaristas que ese momento es como que se ha descargado una gran tormenta y una tempestad de viento y piedra, de tal suerte que los filisteos huyeron de miedo y fueron, dice la Biblia, derrotados delante de los judíos. Es decir, los judíos no hicieron nada, fue Dios que lo derrotó a los filisteos. Quiero mostrar esto porque el día que nosotros también hemos comprado este terreno, no sabíamos cómo lo íbamos a pagar. Dios proveyó. Dios es bueno en todo sentido. Es decir, y allí en el versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó, hasta aquí nos ayudó Jehová. Escuchen, hermano, ¿no podríamos nosotros también decir, hasta aquí nos ayudó Jehová? Sí, hasta aquí nos ayudó Jehová. 61 años. 61 años y no ha pasado nada. Y ustedes ni siquiera conocen lo que hicimos a lo largo de estos 61 años. Hasta aquí Jehová nos ayudó.
Sin embargo, vale la pena en este momento preguntarnos qué testimonio podemos dar nosotros, podemos hacer, podemos sacar a la luz y decir, por esto, Dios, digamos, podemos decir, hasta aquí Dios nos ayuda. Y tengo por lo menos unos 4 elementos para recordarles a ustedes. Estamos ahora pensando que estamos en Mizpa, donde Samuel puso esa piedra. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha librado del enemigo. Y verdaderamente yo puedo decir personalmente con toda satisfacción, y ustedes piensen, hermano, hasta aquí, hasta los 61 años, Dios nos ayudó. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, fíjense ustedes, como primer acontecimiento, Dios nos permitió organizarnos como iglesia. ¿Cuándo? El 29 de diciembre del año 1969. Ahí está, no pasen sin verlo. Ese cartel también por el descuido de un hermano que le dijimos cuídalo, lo estaban echando agua. Yo vine casi me infarto. Así que recuperé eso. Ahí está, lo he llevado para que un experto lo trate de ubicar bien. Ese es el documento que nosotros tenemos. Nos organizamos como iglesia en el año 1969. En segundo lugar, el Señor nos permitió comprar este terreno. Les reitero, primero pagamos el boleto de compra-venta, no teníamos para pagar el sellado, pasaron 3 meses hasta que conseguimos platita, pagamos el sellado. Y eso, Dios nos ayudó. Podríamos decir, hasta aquí nos ayudó, ya tenemos el terreno. En tercer lugar, en el año 1978, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hemos podido hacer ese local al fondo. Y ese local nos ha permitido trasladarnos de una casa de familia, de la familia Chandú, para un lugar neutral, que era de la iglesia, donde acá podíamos decir, esto es de todo. En cuarto lugar, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos este local. Por la gracia y por la misericordia de Dios, hoy tenemos este local. Ustedes esto dirán, ¿cómo se habrá hecho esto? Ustedes saben que comenzamos a hacer este local trabajando los sábados por la tarde, porque todos trabajamos hasta el sábado, los asalariados, y el domingo a la mañana trabajamos, sábado a la tarde, domingo a la mañana, construyendo este local. Pero tan hermoso que está ahora, ¿cómo habrá sido en el año 67? Quiero que miren 2 o 3 fotografías para que vean ustedes lo que era la iglesia, lo que era el local en el año 67. En el año 77. Fíjense, hermano, eso es el frente. Los hermanos, Juan Carlos es el que está allá arriba. Él era el hermano. Juan y otros hermanos están acá. Mire que audaces los hermanos. Estábamos haciendo la pared esa del frente. No había nada para acá. Habíamos hecho una verja al frente. Ponela a la otra. De esa, acá, después de un sábado, ya terminamos nosotros la tarde y estamos por ir. ¿Conocen a algunos de los que están ahí? No, está Pepe Barrio Nuevo. Este que está acá a la par de don Juan Carlos, quiero que lo vean, ese es Juan Herrera. Él es Juan Herrera. Es decir, lo que yo les estoy diciendo, pregúntenle a Juan Herrera. Él fue testigo, él levantaba. El que va allá es Pepe Barrio Nuevo, el otro es un hermano Villalba que vivía acá donde es la verdulería, el que sigue es Manuel Ruiz y el que sigue, ¿cómo se llama? Es un hermano de los Valles Calchaquí. ¿Cómo se llama? Bueno, en este momento no me acuerdo. Ya le voy. ¿Cómo?
Alfonso Cruz. Alfonso Cruz. Ese hermano estaba acá en el seminario y como todos los alumnos que venían del norte argentino estaban cobijados por alguna iglesia, nosotros lo teníamos como nuestro, digamos, era como mi hijo Alfonso. Él estaba acá. Aunque ustedes, bueno, ahí nomás, tengo tantas cosas para decirle, pero lo dejo, Alfonso. Alfonso me enseñó cómo pelear y defenderse de los leones allá en los cerros. Porque él fue a hacer ¿cómo se llama esto cuando uno va al ejército? El servicio militar lo hizo en la Patagonia. Miren, desde el extremo aquel fue a parar allá. Y se sentía muy feliz. Era un muchacho, pero muy limitado en cuanto a toda su cultura, porque él vivió en los cerros, allí. Bueno, ponela a la otra. Bueno, sí, ya están todos. Bueno, qué cosa. Hermano, posiblemente luego sería lindo en otro aniversario buscar muchas fotografías. Benjamín es un experto en organizar esto y podemos pasarla mientras tomamos casi digo una cerveza. Mientras tomamos una gaseosa y comemos torta. Seguimos, ¿ven? Muy bien. Pero por supuesto, hermano, mire, decime, no estoy en ninguna foto porque era el único que tenía una máquina fotográfica. Yo le sacaba la foto, pero no era como celular. No había. Tengo diapositivas, pero... No se animaba a traer el agua. Bueno, hermanos, miren, digamos, podemos dar gracias a Dios. Hasta aquí Jehová nos ayudó, hasta aquí Dios estuvo con nosotros en lo relacionado, digamos, a la parte general de la obra, en la parte administrativa, en la parte edilicia, pero también nos debemos pensar en lo personal. Yo creo que cada uno en estos 61 años algo tiene de experiencia donde Dios lo ha librado del enemigo, de accidentes, de catástrofe. No, yo tengo varios para contar, pero no voy a usarlo porque se va a hacer muy largo. Es decir, muchas cosas tengo para decirle y yo sé que los hermanos también. Por lo tanto, hermano, en estos 61 años de vida de esta iglesia podemos decir como una primera reflexión, hasta aquí Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque hasta aquí el Señor nos libró de nuestros enemigos, porque hasta aquí Dios nos prosperó dándonos lo mucho que tenemos. Porque verdaderamente ustedes ni se imaginan de dónde ha salido esto, lo mucho que tenemos. La segunda reflexión que podemos hacer en estos 61 años es lo siguiente. Hasta aquí Dios nos ayudó, Jehová nos ayudó, porque Dios nos ayudó a mantenernos firmes en el fundamento espiritual que Pablo nos cita en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros hemos predicado a lo largo de los 61 años que Jesucristo es el fundamento. Para nosotros, a lo largo de estos 61 años, hemos predicado que los cimientos y los fundamentos de la vida espiritual, celestial y de la vida terrenal es Jesucristo. Porque el hombre que cree en Cristo es un hombre feliz aquí. No es que esté esperando morirse para ir al cielo. Somos felices acá. Por eso hay que obedecer a Dios. Y eso hemos predicado, le hemos enseñado. Por lo tanto, cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, tenga vida eterna, es una realidad. Lo hemos mostrado como una realidad. Tal es así que dice, nadie viene a Dios sino por Cristo.
Lo hemos repetido y hemos puesto un cartel al frente. Nadie viene a Dios sino por Cristo. Solo por Cristo el hombre es feliz. En tercer lugar, la tercera cosa importante, la tercera cosa importantísima que nosotros podemos decir está en lo siguiente. Podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque el Señor nos ayudó y nos ayudó en dos cosas que tienen que ver con la vida nuestra. Nos ayudó a no vanagloriarnos con las cosas que hacemos. Mientras muchas veces hemos estado trabajando acá y pasaban algunos vecinos y decían, especialmente me empujaban a mí, pero sos tonto, Roque, ¿para quién estás laburando? Y yo laburo para el Señor, decía yo. No daba explicación. Lo que quiero decirles es de que Dios nos ha protegido para que nosotros no pasemos de la línea, no pasemos, digamos, de soberbio, no nos vanagloriemos de lo que hacemos, sino que todo eso que hacemos lo hacemos para el Señor. Y en segundo lugar, nos ha enseñado que somos colaboradores de Él, que nosotros no somos nada. Vuelvo a repetir, esta es la tercera reflexión que podemos hacer en esta mañana. Es a través de la carta de Pablo a los Corintios, de 1 Corintios, desde el capítulo 3, versículo, digamos, casi desde el 3, desde el 2 hasta el 17, está esta gran amonestación de Dios para nosotros. Yo creo que esta es la tercera cosa que Dios nos ha ayudado, a no ser soberbio, a pensar que nosotros no hacemos nada, que la obra es de Dios. Pablo le dice a los corintios, pero ¿quién es Pablo para que ustedes se peleen? ¿Quién es Apolo para que ustedes se peleen? Porque ya había un grupo que era de Apolo, el otro era de Pablo. Pero si Pablo y Apolo somos nosotros servidores de Dios, muchachos, no se confundan. Luego él está diciendo, vale la pena que lo lean, hermano, este texto. ¿Ve? Os digo, así comienza Pablo, los amonesta. Y yo creo que nosotros, a pesar de los años, podemos decir, pensar que no somos tan grandes. Todavía somos medio niños, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía de beber materia sólida. O el niño es ese niño que toma la mamadera. Pablo no le podía dar una sopa con puchero. No podía darle eso. Lo vamos a leer porque me parece importante. ¿Qué dice? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, porque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, y esto es lo importante también, ¿ve? Porque nosotros, le dice Pablo a los Corintios, nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros y toda la iglesia, le dice Pablo, nosotros, yo, Apolo, somos colaboradores de Dios, hemos venido a predicar el Evangelio. Y todos ustedes son templo de Dios, tengan cuidado, hay que respetarlo. Dice, porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso Pablo le dice, tengan cuidado con lo que enseñan, tengan cuidado con lo que sobreedifican. Tengan cuidado, porque cada uno de los hermanos que están en la iglesia sentados son templos de Dios, son obra de Dios. Y él aclara cosas en el versículo, porque nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo en el versículo 11, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca. Algunos hermanos, algunos predicadores, algunos maestros ponen piedras preciosas, pepitas de oro en la mente y en el corazón de los hermanos, y otros ponen hojarasca, ponen heno. Dice, todo lo que ustedes enseñen en su vida, Dios lo va a probar como por fuego. El día final de su vida, cuando la campana ya suene y usted diga, acá estoy, Señor, va a ser probado por fuego. Ese día, el que hizo buenas cosas, si dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por fuego será revelado. Y el fuego lo va a revelar todo. El versículo 14, si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá. El que edificó bien, el que puso piedras preciosas, que puso oro, ese hermano que ha hecho ese sacrificio, Dios lo va a premiar. El otro que vino a edificar, que estaba verseando, que decía cosas porque él era de agrado personal, recibirá pérdida. Dice, no me lo invento yo. Si permaneciere la obra, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Versículo 14. El 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún como por fuego. ¿No sabéis, dice Jesús, dice Pablo por el Espíritu Santo de Dios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye este templo, si alguno viene y hace lo indebido en alguno de ustedes, Dios lo va a destruir. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ser un hijo de Dios y tratar de enseñar en la obra es delicadísimo. Yo he visto a muchos que Dios les ha liquidado. No es el momento de hablar de eso. Pero fíjense ustedes, esta es la palabra de Dios. Dios es amor, Dios es paciencia, también es justo juez. Ahora bien, podemos nosotros terminar de este modo y preguntarnos, porque esta amonestación, esta tercera cosa que yo les acabo de decir, hermano, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con lo que nosotros hemos logrado ser a lo largo de estos 61 años. ¿Estará satisfecho Dios con nosotros? ¿Estará satisfecho Dios con nuestra conducta? Termino contando este ejemplo. Miss Daisy es una película, pero el chofer de Miss Daisy estaba una vez haciendo cola en un teléfono público y él entra y dice, señora Miss Daisy, ¿tiene usted un trabajo para un chofer? No, dice Miss Daisy del otro lado, ya tengo un buen chofer. No, señora, yo sí soy buen chofer. Si usted tiene un trabajito, le ruego que me lo dé a mí porque yo soy un buen chofer. No, el chofer que tengo es muy bueno también. Así que no tengo oportunidad. Pero, señora, ¿está convencida de que el chofer que tiene es bueno? Sí, señor, discúlpeme, pero no tengo queja. Cuelga el teléfono y sale. Otro que estaba esperando para hablar le dice, disculpa, hermano, no te han dado el trabajo. Y le dice el chofer de Miss Daisy, sí, ya lo tengo. Lo que pasa es que estoy preguntándole a la patrona cómo es el chofer que tiene ella, que soy yo. Está contenta, dice, me voy feliz, porque ese es mi trabajo. Qué interesante sería tener un teléfono para decirle al Señor, ¿estás contento, Señor, conmigo? ¿Estás feliz con la tarea que yo hago? Hermanos, pongámonos de pie y vamos a dar gracias por estos 61 años.
Señor Jesús, te damos gracias porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque hasta aquí el Señor Jesucristo nos ha ayudado. Señor, gracias por todo lo que nos diste y por lo que no nos diste. Por lo que hemos aprendido, por lo que hemos podido reflexionar, por lo que tu palabra es fiel y justa. Te damos gracias, nuestro Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas ahora lo que vamos a comer. Y bendícenos el corazón especialmente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Así